De Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. A veces, los grandes cambios comienzan en silencio. En ese instante incómodo donde algo dentro nuestro nos dice que ya no podemos seguir igual. Esa incomodidad que tantas veces queremos evitar es en realidad una invitación a despertar, a observarnos y a elegir distinto. En este episodio exploramos cómo transformar esa incomodidad en una fuerza creativa y consciente, cómo pasar del movimiento interno a la influencia externa, esa que nace del propósito y no del ego. Porque influir no es convencer, es inspirar en la coherencia. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Hoy te invitamos a reflexionar con nosotros sobre el camino que une el autoconocimiento con el impacto y a descubrir cómo la incomodidad puede ser el punto de partida hacia una vida más auténtica y con propósito. Bienvenidos a otro episodio en Sagrada. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y vernos en YouTube como Sagrada Incomodidad y escribirnos al WhatsApp de la radio, el 3413-620-883. Hoy nos acompaña una mujer que ha hecho de su propia transformación un camino de servicio. Ella es Dani Alvariño Lena, es coach ontológica profesional, es coach bariátrica y también es paciente bariátrica. Y además es mamá de Matu y una mujer de influencia que busca inspirar a otras mujeres a transformar su mirada para que puedan verse en el mundo a través de los ojos de Dios y descubrir que todo es posible cuando Él es el centro. Bienvenida, Dani, a Sagrada Incomodidad. Hola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Qué lindo estar acá. Buenos días. Buen día, Dani. Estamos muy contentos de tenerte como invitada el día de hoy en Sagrada Incomodidad. Y bueno, para poder empezar a conversar, nos gustaría que nos empieces a contar un poco tu historia, qué te llevó justamente a incomodarte y ese impulso a poder cambiar. Bueno, voy a tratar de resumir. Ustedes me bajan porque viste que yo me voy un poco por las ramas. Como decía Mario, soy Dani. Sobre todo, creo que lo que me llevó a la incomodidad, y me encanta el nombre de este programa porque hace mateo con todo lo que yo soy y lo que intento también llevar al mundo, ¿no? Lo que me incomodó es no estar como yo quería estar, no sentirme bien conmigo misma, ¿no? Si hablamos en cuanto al cambio físico, que eso fue, yo creo, la frutillita del postre, porque el cambio empezó adentro, el cambio, la transformación empezó cuando yo dije, no quiero seguir más así como estoy. Entonces empecé como a trabajar adentro mío y a ver qué había, a escarbar en esa incomodidad justamente, ¿no? En esa incomodidad de qué hay dentro mío, qué pasa, que no puedo lograr eso que estoy pudiendo. Y claro que soy una mujer de fe y que Dios es todo para mí, es la base. Entonces dije, bueno, ¿por qué no escarbar? Y ahí me metí en la incomodidad de empezar a ver qué había dentro mío. Y empecé, bueno, con el coaching ontológico. Como saben, soy coach ontológica profesional, soy coach bariátrica. Pasé por un proceso, ¿sí?, de bajar de peso. Actualmente bajé 32 kilos y me siento increíble, pero creo que el sentirse increíble empieza adentro. No tanto en lo físico, porque a veces intentamos el cambiar lo físico, el comprarnos una ropa, y eso en realidad no nos llena. Y nosotros somos cuerpo, somos espíritu, somos alma, somos emoción, somos lenguaje. Entonces, no es solo alimentarlo de afuera, sino empezar a alimentar y a trabajar con el adentro, con el interior. Y ahí fue donde empezó mi incomodidad, ya hace unos años, después de, bueno, miles y miles de dietas,
me di cuenta que no era cuestión de cambiar solamente los hábitos. Y cuando hablo de hábitos, no hablo solamente de hábitos alimentarios o nutricionales o ir al gimnasio, sino de empezar a alimentar también mi espíritu, empezar a conocerme como Dios me ve y no como me dice la gente, que las personas, quién soy yo, o no sé, estaba acostumbrada a valerme por lo que tenía o por lo que hacía. Estaba todo el tiempo en el hacer. Y también en el coaching ontológico encontré esto, ¿no? El poder escarbar y en el cambio interior, en el ser. ¿Quién necesito ser yo para poder lograr eso que no estoy pudiendo? Y también ahí entendí. Sí, perdón. No, perdón, Dani. Te quería preguntar, uno de los cambios, digamos, fundamentales para poder llegar a esa nueva versión que querías construir es empezar justamente a hacer esa versión, es a proyectar y bueno, ¿qué haría la Dani que ya logró ese objetivo o cómo es esa Dani? ¿Cómo fue ese proceso de empezar a hacer esa proyección, digamos, para poder accionar en pos de eso? Bueno, primeramente aceptando que la obesidad y que el sobrepeso en este proceso, ¿no? Es una enfermedad que no depende solamente de cambiar los hábitos, como decía, y de la alimentación o del ejercicio físico, sino de entender que es una enfermedad como tal y que tiene también factores biológicos. Entonces, acepté primero que necesitaba ayuda. Y cuando acepté que necesitaba ayuda, ahí fue que tomé la decisión de ir por este camino de la cirugía bariátrica, ¿no? No hubiese sido posible todo esto también si yo no lo tenía a Dios en mi vida, porque realmente que fue como un rally todo, o sea, fue todo muy, muy loco. El poder decidir esto, ¿no? Y aceptar esa incomodidad de aceptar de que yo no puedo sola, que en realidad, ¿quién puede solo? Entonces, ahí fue cuando acepté que era una enfermedad que no podía sola y bueno, fui a decidir sobre la cirugía y hoy en día poder transformar eso que yo logré con la cirugía y con mi constancia, mi resiliencia y con la fuerza de Dios a poder acompañar a otras personas, ¿no? O sea, desde que yo tomé la decisión, no paré más, pero siempre sabiendo cuál es el propósito. El propósito es poder acompañar a otras personas, ¿no? Justamente un coach ontológico usando las herramientas del coaching también, un coach ontológico lo que hace es trabajar sobre el ser. ¿Quién necesito ser yo para tomar esa decisión? ¿Quién necesité ser yo, Daniela, para tomar esa decisión de animarme a ir por la cirugía y hacerme cargo de lo que me estaba pasando? Entonces, ahí fue cuando empezó todo, fue cuando pude encontrar esa fuerza también de pasar por todo el proceso de lo que es la cirugía, ¿no? De la dieta líquida, del antes y del después, de las fases de aprender a comer. A veces dicen es el camino fácil. Y créeme, Debbie, que no es el camino fácil. Créeme que necesitas mucha fuerza, necesitas resiliencia, necesitas constancia, necesitas enfoque. Y justamente esas son las herramientas que yo encontré también en el coaching ontológico, enfocarme en dónde quería llegar para poder lograrlo. Y justamente eso es lo que hace un coach ontológico, acompañar a las personas a que puedan lograr eso que no están pudiendo. Y encima, si le sumamos, que en realidad es todo, ¿no? Si le sumamos a Dios, o sea, que Él es nuestro creador, y si le sumamos el que sabemos quiénes somos, porque el coaching ontológico lo que hace es poder entrar en el ser y decir, bueno, ¿quién soy? Y no soy por lo que hago, no soy por lo que tengo. ¿Qué soy? Entonces, primeramente saber qué es lo que dice Dios de nosotros, ¿no? Y cuando nos entramos en esa incomodidad de las mentiras que vienen en nuestra cabeza y lo que Dios dice de nosotros, ¿qué elegimos? ¿Elijo creerle lo que Él dice, mi creador, o elijo creer esas mentiras? Que soy lo que tengo, que soy lo que dicen los demás, que soy lo que digo yo de mí. Entonces, cuando yo realmente le creía a Él lo que yo era, que era amada, que era escogida, que yo lo podía, que éramos un equipo increíble, que con Él yo lo podía lograr, esa fuerza salió de adentro y ahí
empecé a tomar decisiones, porque claro, me hice responsable. Me hice responsable de quién yo era, de lo que me estaba pasando y lo que quería lograr. Entonces, con ese equipo grandioso que es Dios y yo, pudimos lograr todo lo que yo logré. Dani, y este camino, digamos, para vos la fe y Dios ocupa un lugar muy importante en tu vida. ¿Cómo, dónde nació, digamos, justamente esta convicción? Eh, ¿En qué momento de tu vida se formó, digamos, y se consolidó esta creencia? Bien, en realidad te puedo decir que hay dos etapas en mi vida. Yo nací prácticamente en la iglesia cristiana, pero el nacer en una iglesia cristiana no te hace seguidor de Cristo. Para mí Jesús es el líder en perfección, el mejor líder. Si vos querés saber o estudiar o ser mejor líder, entrate en la vida de él y empezá a conocerlo. Pero hubo como varios quiebres en mi vida y creo que lo que me dio la convicción de no dejarlo y de agarrarme fuerte y de realmente seguir este propósito y lo que él quiere para mí es cuando realmente tuve un encuentro, pero un encuentro real con él. Un encuentro real, más o menos hace 8 años que yo tuve un encuentro con él. Porque antes era como que me iba, volvía, sí, yo creo en Dios. eh, Él hizo tantas cosas en mi vida, pero aún haciendo todas las cosas que él hizo, yo seguía yéndome, buscando otras cosas. Pero cuando realmente me cansé de ir y de buscar afuera lo que realmente tenía adentro, lo que realmente tenía en mi casa, lo que realmente, porque no es cuestión de religión, es cuestión de relación. Cuando realmente me cansé de eso, le dije, bueno, mira, evidentemente soy tan desagradecida que no me alcanza todo lo que hiciste y lo que haces por mí. Necesito conocerte, necesito conocer realmente tu persona. Y cuando yo realmente lo conocí, que fue básicamente decirle, sí, te quiero en mi vida, a ver, incluso me acuerdo que lo desafié. Le dije, bueno, te quiero conocer, decime, o sea, mostrame realmente para que yo no me aleje más de vos. Y ahí, bueno, y ahí tuve un encuentro con él, pero te puedo decir de mil ejemplos y de cosas sobrenaturales y cosas simples de poder verlo en mi vida. Sí puedo decirte que Dios me sacó de la depresión, de lugares muy oscuros, pero cuando yo tuve el encuentro con él, me hizo darme cuenta de que yo no valgo nada sin él. No valgo nada. Y que toda esta influencia que yo hoy tengo no es por mí, sino es por su gracia. Es porque me levanto cada día y él renueva su misericordia, su gracia, porque él va delante mío, porque no pase lo que pase, él está conmigo. Dice en la Biblia, en el mundo tendremos aflicciones, pero yo he vencido el mundo. Entonces, las aflicciones las voy a tener, pero si yo estoy de la mano con el creador y con el que venció el mundo, ya está, o sea, no necesito más nada. O sea, sé que voy a tener problemas y aflicciones, sé que voy a tener circunstancias y cosas que me voy a tener que hacer responsable y decisiones que voy a tomar. Pero no es lo mismo tomar una decisión sola que tomar una decisión sabiendo que está avalada por mi creador, que está avalada por él, porque si es la voluntad de él, ya está todo dicho, la batalla ya está ganada. Dani, claramente esta fe que tenés hace una diferencia entre mostrar esa vulnerabilidad de la que vos hablás, que todos tenemos, y esa diferencia entre vulnerabilidad y convertirse en una víctima, ¿no? Y vos tomaste esa fuerza para influenciar en los demás. Decime cuándo aparece ese propósito. Como que ya tenés una historia de influencia, ¿no? Fuiste una persona en las ventas exitosa, en tu vida en general tuviste algunos espacios de éxito. Convertiste todo eso con un propósito. Exacto. Bueno, esto paréntesis, el tema de la vulnerabilidad, cuando yo empecé a estudiar coaching, mamá, es, fue una pelea de el mostrar vulnerable, yo lo veía esto, ¿no? Como víctima y como que la gente se iba a aprovechar de esa vulnerabilidad. Y pude darme cuenta que el mostrarte vulnerable también es una fortaleza, porque también el mostrarte vulnerable te acerca a los demás, te hace humano. Y, y eso fue también clave en mi vida y en cuanto a esto, ¿no? Del propósito y de llegar a la gente. Y cuando fue que empecé, siempre, como decís vos, tuve influencias desde que hace 6 años estoy en redes sociales, fui líder en Essen,
y siempre traté de dejar esa semillita o de sembrar en el otro. Pero ahora me di cuenta, primero la pasión me lleva a darlo todo de mí, pero me di cuenta que esto, ¿no? Digo, si yo viví toda mi vida, ¿no? En este caso sufriendo y no amándome y sufriendo obesidad y subiendo y bajando de peso y la dieta y la frustración. Y digo, bueno, en este camino aprendí a amigarme, a gestionar la frustración y las emociones. eh, y yo digo, no estoy sola en este camino, pero ahí está mucha gente que se siente sola en este camino de la obesidad, del sobrepeso, en este camino de sentirse sola de por sí. Ayer en redes sociales alguien me ponía, ¿cómo creo en Dios? Me siento muy sola. Entonces digo, cuando vos tenés a Dios en tu vida, nunca más te sentís sola, aunque realmente estés sola físicamente, ¿no? Entonces ahí dije, no, pará, esto que yo estoy viviendo, esto que yo estoy sintiendo, este amor que siento, esto que a mí me pasa, ¿cómo no mostrarlo al mundo? ¿Por qué callarme? En la Biblia dice que somos luz y sal al mundo, ¿no? Entonces digo, ¿por qué no llevar luz? ¿Por qué no llevar esa sal? ¿Viste? Cuando hay una comida que no tiene condimento, no tiene sal, es fea, es horrible. Bueno, no, perdón a los que tienen hipertensión. Bueno, entonces digo, ¿por qué no hacer eso, cumplir el propósito? Y ahí fue cuando, que no es casual, que cuando yo me estaba por recibir para ser coach ontológica, porque fue incluso en el proceso que yo estaba, fue el proceso dentro del proceso. Me estaba por operar, estaba graduándome como coach ontológica, que bueno, y ahí tenía que hacer una tesina. ¿Y esa tesina de qué se trató? Justamente de mi proceso bariátrico, de qué sentía yo, cuál era mi perspectiva hacia el mundo, hacia esa situación, cómo veía yo mi realidad, cómo la vivía y cómo la quería vivir. Entonces, trabajando en eso y después acompañando a otras personas que estaban en ese proceso bariátrico. Bueno, mi hermana me va a matar, pero acompañando a mi hermana también que estaba en ese proceso. Y, y ahí dije, wow. O sea, no me di cuenta en ese momento. En ese momento terminé la tesina, probé, me recibí, empecé mi proceso bariátrico, me operé, empezó todo ese cambio. Y de repente, hace unos meses dije, estaba lavando los platos y dije, pará. O sea, si yo hice la tesina y esto y empecé, ¿no? Y ahí dije, ya está, es esto. Y acompañar a personas que están pasando por esto, ¿no? Por no verse como quieren, por el proceso bariátrico, por el antes, el después, el durante. Hay muchas personas que reganan peso. Entonces, el cómo sostener este hábito, ¿no? Porque la cirugía es no sé, es un 50%, el otro 50% lo sostenemos nosotros. Entonces, como todos los ámbitos, si bien me especializo en lo que es bariátrico, porque bueno, tiene ese plus que yo lo viví, pasó por mi cuerpo. El otro día una consultante me decía, yo hago terapia con mi psicóloga, pero vos pasó por tu cuerpo la cirugía. Entonces, el tener ese plus y las especializaciones, yo ahora estoy haciendo una especialización en salud mental, incluso también lo que es coaching cristiano, basado, ¿no? en la palabra, basado en lo que Dios dice de todas nuestras circunstancias, de nuestra vida. Y ahí encontré el propósito, la pasión. Acompaño personas que son cristianas y acompaño personas que no lo son, pero siempre llevando esta pasión y esta esperanza, ¿no? De que no se sientan solos, de que sí pueden, sí lo van a lograr, de que sí pueden sostener eso que lograron. Porque si llegaron hasta ahí a tomar la decisión, a entrar a un quirófano, wow, qué valentía, qué valentía. Entonces, si entraron al quirófano y lo lograron, después el resto también lo van a lograr. Entonces ahí estoy yo para acompañarlos. Y después también acompaño procesos de lo que quieran lograr, ¿no? Aquellos que no estén pudiendo. Estoy en A y quiero llegar a B, bueno, yo te acompaño en ese proceso. No te digo lo que querés escuchar, no te digo lo que vos tenés que hacer, porque te lo diría desde mis juicios, desde mi realidad, sino que encontramos en vos esas fortalezas, esas herramientas para que puedas lograrlo. Dani, y adentrándonos un poquito en toda esta transformación, digamos, que hiciste y en las cuales acompañás a otras personas, decíamos justamente que, bueno, primero que la obesidad es una enfermedad y uno, digamos, implica un montón de constancia, de perseverancia, de tener foco. Sí, hay una recaída, digamos, volver nuevamente a comenzar. ¿Cómo es el proceso en este tiempo, ¿no? Donde condiciona
mucho lo social, donde hay muchas redes que imponen. ¿Cómo es transitarlo, digamos? Porque no solo tenés que estar convencido internamente, sino tenés que, entre comillas, afrontar o luchar contra todos, contra estereotipos, contra imágenes que se muestran en redes que a lo mejor no son reales. ¿Cómo es esa vivencia? Bien, yo creo que si bien el mundo evolucionó bastante y está el no se habla del cuerpo ajeno, que se sigue hablando y eso duele porque no sabes la lucha o lo que el otro está viviendo, a personas con obesidad y a personas que están en bajo peso, ¿no? Que, ay, qué flaquita. Bueno, esos comentarios duelen, pero yo creo que nosotros no podemos cambiar el mundo. O sea, yo no puedo ir por el mundo callando gente y decirle, no, cambiar, no. O sea, sí puedo cambiar la perspectiva y cómo yo veo al mundo y cómo yo me veo a mí misma. Entonces, cuando yo estoy segura de quién soy, cuál es mi identidad, por más de que el otro diga lo que diga, yo no lo tomo personal y no es que me está diciendo a mí, lo está diciendo. Me ignoró, no, ignoró. Entonces, creo yo que eso te hace vivir la vida desde otro lugar. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque es trabajar en uno, es decir, bueno, voy a cambiar mi realidad y a cambiar cómo veo el mundo, la perspectiva de cómo yo estoy viendo esta situación para poder vivir mejor, básicamente, para vivir de manera plena y no haciéndome mala sangre, ¿no? Pero sí, es real que el estereotipo, y eso lleva también a querer seguirlo y justamente en los menores, ¿no? Yo lo veo con mi hija y me siento tan orgullosa y te juro que dije, yo viví toda mi vida con esto del sobrepeso, la obesidad, subir, bajar, querer ser como. Y hoy a mi hija, qué mejor que desde chiquita, ella tiene 9 años, poder enseñarle cuál es realmente su valor, no por su estereotipo, por quién es físicamente o qué es lo que hace o si es más inteligente, menos, sino por quién es ella, su identidad, primeramente. ¿Quién dice Dios que ella es? Y después, sí, el tema del cambio de hábitos con ejemplo, ¿no? Hablando con ella y decirle lo que vale. Y después, en cuanto a la alimentación, ser ejemplo. Ella hoy, mira, con 9 años, ella arma su vianda con frutas, con palta, con huevo duro, y vos me dirás, ay, qué obsesiva. Yo te juro que no le dije nunca, pero vio el ejemplo, vio lo que su mamá sufrió, y ella sabe que no habla del cuerpo ajeno, ella sabe que no va a opinar de otra persona, y a su vez ella cuida su cuerpo, porque nosotros somos cuerpo también, y nuestro cuerpo es un templo. Entonces, hoy sus amiguitas, sus compañeras de la escuela, le pidieron a sus mamás que compren un tupper, y a su vez que todas llevan fruta. Y las madres, imagínate, Dani me dice el otro día, Dani, la caja de arándanos, 4.000 pesos, me dice, todo porque Martu lleva arándanos, frutillas. Entonces, ella desde chiquita está haciendo influencia, pero no lo hace para poder cambiar al otro, sino porque ella lo adoptó como un cambio interno. Entonces, somos sistema. Quien yo soy, lo que digo, lo que hago, va implicar que haya un cambio, un movimiento en mi sistema. Entonces, creo que el mundo se cambia primeramente desde nosotros. Y ahí vamos influenciando. Como vos dijiste, influenciar no es convencer, ¿sí? Es desde adentro hacia afuera. Y eso genera en el otro movimiento, genera algo. Hay una frase que dice, yo también estoy haciendo la formación en coaching ontológico y que dice mi coach que es, nada ha cambiado, solo yo he cambiado, entonces todo ha cambiado. Y la verdad es que me parece maravilloso cuando lo podemos ver desde esa perspectiva, digamos, de que no es correcto que por ahí no podemos directamente que todo el mundo cambie de acuerdo a nuestros juicios, pero sí, digamos, cómo cambia el mundo cuando los miramos desde otros ojos. Exacto, cómo cambia el mundo cuando lo miramos de otros ojos, porque lo que nosotros creemos es que, pues esa frase, viste, es media cliché, pero creemos, creamos, pero es así, lo que yo creo, si yo creo que soy amada, como dice la Biblia, creo que soy hija, que soy bendecida, que soy escogida, ¿cómo voy a mirar al mundo? Si yo pienso y veo que soy fracasada, que no tengo lo que quiero, que no agradezco, eso es fundamental. A mí me parece que levantarse y agradecer por lo que hoy soy, por lo que hoy tengo,
me va a habilitar a que yo después tenga lo que quiero. En la Biblia dice, séme fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Si sos fiel con lo que hoy tenés y agradeces lo que hoy tenés, Dios te va a dar el mundo y vas a tener lo que realmente deseas. Pero más allá de eso, es cambiar la mirada. Eso es lo que hace también el coaching ontológico, es trabajar sobre, no, me hago cargo, me hago responsable de quién soy yo, de mi metro cuadrado, y eso va a impactar al mundo. Entonces, creo que es fundamental, porque sí, la gente, bueno, y esto, hacernos responsables, ¿no? No es lo mismo decir, yo estoy comprometido, o sea, no sé, como cuando hablamos de, no, estamos acostumbrados de hacer esto, no, estoy acostumbrado a hacer esto, porque el lenguaje no es inocente. Entonces, yo con mi boca puedo maldecir y puedo bendecir, y yo declaro sobre las cosas. Entonces, tiene impacto lo que digo, y como decir, yo me hago cargo de que tengo esta enfermedad. Es diferente a decir, no, bueno, tirar la pelota para afuera y no, todos. Hay tanto porcentaje en la Argentina, 60% que hay obesidad. Bueno, 60% de la Argentina tiene obesidad. Yo tengo obesidad. ¿Qué voy a hacer con eso? Yo lo tengo. ¿Qué voy a hacer con eso? Me hago responsable. No quiere decir que sea mi culpa, pero me hago responsable de eso. Y cuando me hago responsable, actúo en consecuencia. Y empiezo a ver un mundo también de posibilidades. O sea, hablo o me veo al mundo desde la no posibilidad o desde la posibilidad. Desde ser positivo o desde la negatividad de... ¿Cuántas batallas se pierden antes acá, no? ¿Cuántas batallas ni siquiera comienzan en lo real porque ya se perdieron en la mente? Entonces, es entrenar la mente, es entrenar nuestros pensamientos, poder gestionarlos, cosa de que me abra posibilidad y no me cierre. Esto que estoy diciendo, este pensamiento que vino, porque yo no puedo parar los pensamientos, pero este pensamiento que vino, ¿me abre o me cierra posibilidades? Che, sos una fracasada. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Soy fracasada? No, no lo soy. Esto me está cerrando posibilidades. Entonces, el poder distinguir eso que estoy pensando hace que me genere una emoción, y esa emoción yo voy a poder gestionarla. Porque las emociones no se reprimen, las emociones salen, están. No son buenas ni malas. Las emociones están. El miedo que me trae, el miedo me alerta. ¿Me alerta para qué? Entonces, ahí es. Eso es lo que trabajamos mucho en nuestras sesiones o en mis sesiones, ¿no? Dani, vamos a ir a un pequeño corte y a la vuelta vamos a hablar de esta incomodidad, como usarla como motor para el cambio. Bien, perfecto. Nos vemos en un ratito. Nos vemos. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Estudio Contable. MHD, María del Huerto Dondo. Centro Integral, Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Audio y video. Hi-Fi Láser. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Suplementos naturales. Revoluc. Formación en biodescodificación. Laura Aubel. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina. Vox FM.
Bueno, bienvenidos nuevamente a Sagrada Incomodidad. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube en directo y pueden también seguirnos en nuestro Instagram como Sagrada Incomodidad. Pueden escribirnos al WhatsApp de la radio 341-3620-863 y vernos también por las distintas plataformas de la Vox. Bueno, para seguir charlando con Dani, hablamos de esto, de la importancia de hacernos cargos, de hacernos responsables y en definitiva es hacernos protagonistas de nuestra propia vida. Y en ese hacernos cargo y hacernos protagonistas hablábamos de cómo, depende de cómo observamos lo que nos está pasando, podemos abrir posibilidades, ¿no? Dani, en tu camino, digamos, en este recorrido que vos hiciste, ¿cómo fue cuando vos tomaste la decisión? Vos nos habías, contado esto, que fue como maratónico, y ¿cómo este cambio de perspectiva te permitió que se vayan abriendo esas nuevas posibilidades? Bien, si hablamos específicamente, Debbie, de lo que fue la cirugía, a mí, en este caso, bueno, no voy a ondear, yo tengo un canal de TikTok que ahí conté bien el proceso, pero si hablamos de eso, no había posibilidad de que yo lo haga, ya que, en este momento la obra social no me cubría, porque me faltaba un poquitito más, si bien tenía la cirugía, la tenía avalada por el médico, o sea, entraba, contaba con todos los requisitos, o sea, tenía que pagarla particular, ya que me faltaban 2 puntos de índice de masa para que me cubra OSDE. Y bueno, entonces me acuerdo que ese día entré a ver al médico y salí devastada. Pero devastada literal porque dije, ¿yo de dónde voy a sacar esa plata? ¿De dónde voy a sacar ese dinero? O sea, me acuerdo que salí con mi hermana y le dije, no me digas nada. Íbamos por el ascensor, le digo, esperemos a bajar, vamos abajo a buscar un café y después hablamos. Y en ese instante dije, ya está, yo no voy a poder conseguir esa plata, era bastante en ese momento, y digo, ya está. Y ahí, obviamente, pensamientos que me cerraban posibilidades, no voy a poder, y que estás pagando el auto, y que esto, y que lo otro, y es imposible, y Pablo decía, y Pablo te va a decir que no te va a acompañar en esta, y yo decía, pero bueno, eso es una enfermedad, no es una cirugía estética, o sea, mismo eran como miles de mensajes, de pensamientos. Y me acuerdo que mi hermana fue más coach que yo, porque me dijo, y eso fue clave, me dijo, cuando bajamos, me dijo, ¿cuándo algo fue imposible para Danielita Essen? En ese momento mi nombre era Danielita Essen, y para Danielita Essen y Dios. Y eso fue clave. Entonces la miro y le digo, tenés razón. Mandé mensaje a mi ejecutiva del banco, y ahí obviamente donde digo, entró la mano de Dios, porque cuando Dios te dice que sí, agárrate. Y cuando Dios te honra, agárrate. Entonces ahí, para resumir, le mandé mensaje a mi ejecutiva del banco, yo en ese momento como emprendedora que le dije, mirá, puedo sacar el préstamo que me habías dicho hace 3 meses, perdón el ruido del avión, vivo frente al aeropuerto. Y me dice mi ejecutiva del banco, punto para ella, me dice, Dani, esperame que hablo con el gerente, para que me aprueben ese préstamo. Me dice, hay un préstamo que tiene una tasa muy baja, no sé qué, que pin, que pam. Me dice, es increíble, termina en 3 días. Era todo. Cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas o no las hace. Entonces agarro y me escribe a los 5 minutos y me dice, Dani, tenés aprobado el préstamo. ¿Qué? Sí, en ese momento eran, no sé, hasta me sobraba. Tenés aprobado el préstamo. Me dijo, vos me decís, en 5 minutos lo tenés. Y ahí ya era todo el resto, cómo tomar esta decisión sola y otra vez pensamiento, ¿no? Y bueno, me acuerdo que esa tarde llegué, hablé con Pablo y me puse a llorar porque realmente el médico me había dicho sea de paso, me peleé con el doctor Pedro Martínez Duarte, que Dios también me lo puso ahí en el camino, es jefe de cirugía bariátrica del hospital de Pilar del Austral. Creo que Dios hace perfectas las cosas cuando las hace. Y entonces, nada, me dice, llego y le digo a Pablo, hoy tengo 15 años menos de vida. Una persona con obesidad o sobrepeso, y en cuanto a las mujeres, hoy tenía 15 años menos de vida. Y eso a mí me impactó, porque yo quiero vivir, dije. Y con todas las enfermedades asociadas que trae la obesidad, ¿no? Y entonces me dice, vamos para adelante, dale, vamos a hacerlo. Me dice él. Le hablo a mi ejecutiva del banco,
y ese día a las 11 de la noche, eran las 9 de la noche, yo estaba haciendo una videollamada con ella. Dios pone a las personas justas, perfectas, en el momento justo, cuando uno le entrega eso, ¿no? Porque yo se lo entregué y le dije, mira, yo no puedo con esto, yo no puedo, no tengo este dinero. O sea, si es tu voluntad y es tanto la fe y creerle a Él y no solo creer en Dios, en lo que Él puede hacer. Y ese día a las 11 de la noche tenía el dinero y yo ya le quería escribir al cirujano, imagínate. Entonces le escribí al otro día a las 7 de la mañana, le dije, Pedro, tengo el dinero. Y ahí empezó todo y al mes y medio me operé, con lo que fue eso, 20 días de dieta líquida. Yo me iba, con esto del préstamo, decidimos no irnos de vacaciones afuera y dijo, vamos a Misiones. Y nos fuimos a Misiones y ahí empecé la dieta líquida. Y lo que fue eso, pero estaba tan enfocada también y sabiendo que era voluntad y sabiendo que era lo que tenía que pasar, que bueno, sí, lloré con la dieta líquida porque fueron 20 días de difíciles y después el después, pero estaba tan enfocada y sabiendo que Dios se estaba haciendo fuerte en mi debilidad. Hay un versículo que dice, Él se hace fuerte en mi debilidad. Cuando yo soy débil, cuando yo acepto mi debilidad, Él entra y se hace fuerte. Cuando yo no lo acepto, y esto de, no, digo, listo, me hago responsable de que soy débil, que yo no lo puedo todo. Él entra y se hace cargo. Él entra y me acompaña, me levanta, me empuja. Y eso fue, creo que ese es el motor. Dani, y qué importante esto de tener en claro ese propósito, ¿no? Porque probablemente si vos no tenías la decisión y la convicción interna de hacerlo, a los días de dieta líquida, cuando la emoción te desborda, cuando estás cansada, cuando sentís que el cuerpo mismo te pide determinadas cosas, cuando llevamos un determinado estilo de vida y lo cambiamos, hasta el cuerpo tiene una resistencia natural. Entonces, digo, qué importante esto, ¿no? De realmente estar convencidos de nuestro propósito y tener la claridad de cuáles son los pasos que tenemos que seguir para cumplirlos. Y lo otro también que me quedó resonando, esto que decíamos que, digamos, podemos o cerrarnos posibilidades o abrir posibilidades. Un ejercicio que está bueno hacer en el día a día es, antes de decir que no, evaluar si realmente, decir puede ser al menos. A lo mejor después termina siendo un no, pero digo, ya nos cambia, lingüísticamente no es lo mismo decir un puede ser o voy a ver cómo, o que decir no de entrada, porque del no tenemos muchas puertas. El puede ser ya nos abre un poco el panorama. Sí, exacto. El decir, el no decir no y también, bueno, el sí, ¿no? Ahora me viene a la cabeza el tema de los límites, ¿no? Del decir no, el decir sí. Pero sí, yo creo que es evaluar, ¿no? Cuando viene una oportunidad o cuando me pasan cosas. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo me levantaba y toda mi vida fue así, ¿eh? Toda mi vida, desde que yo subía de peso, no me gustaba, no me quería. Y me levantaba y más allá de que la gente dice, Dani, pero yo no te veía así, ¿no? Bueno, pero dentro mío estaba luchando una batalla muy fuerte conmigo misma, de esto de no verme como yo quería verme, más allá de lo físico, ¿no? De no sentirme como yo quería sentirme. Entonces me levantaba y me venía el pensamiento de, no, mirá, estás gorda, estás fea, mirá esta ropa, y eso ya está, me cerraba totalmente posibilidad durante todo el día. Estaba de mal humor, me sentía mal, y así desde ese mal humor, esa frustración y esa negatividad, yo afrontaba el mundo. Entonces, por ende, las cosas no me salían, por ende, tenía totalmente cerradas las posibilidades. Cuando yo empecé a distinguir esos pensamientos que venían y decir, esto no me está abriendo posibilidades, este pensamiento. No, bueno, ¿qué hago? Tengo dos posibilidades de encarar mi día, porque el día va a pasar, las cosas van a pasar. Encarar mi día sabiendo y viendo todo lo que ya soy, lo que tengo y que estoy cambiando mis hábitos, porque yo cambié mis hábitos antes de que se vea reflejado en mi cuerpo. El tema es que como es una enfermedad, ya mis células tenían toda la información de retener grasa, es una enfermedad inflamatoria. Entonces, cuando te dicen cerrá la boca y deja de comer y vas a adelgazar, no, mi amor, no es así, no es puramente voluntad, ¿entendés? No es andar a 24 horas a hacer ejercicio. Las personas que sufrimos esta enfermedad, o sea, lo sabemos, y seguramente si me están mirando lo saben, que no es básicamente eso. Entonces, sí, yo puedo ayudar con mi mente, y eso me llevó el ver el mundo de posibilidades, el ver
mi obesidad no como algo negativo, sino como algo que yo podía hacer. Me abrió posibilidades a esto. Justamente, y mi propósito también es, mira, yo lo vi en una chica que tenía mi misma conceptura, porque a veces pensamos que esta cirugía es solo para personas de 200, 300 kilos. Y la gente me ha dicho, ay, pero vos te operaste. Sí, yo me operé, tenía obesidad grado 2. Entonces, cuando yo vi a una chica que lo compartió en redes, una influencer, dije, ¿por qué yo no? Y ahí me abrió las posibilidades, pero es como yo la estaba mirando a ella. Y cuando yo acepté que no podía sola, y empecé como ese mundo de ver las cosas desde otro lugar, ahí ya está. De ahí se abren las posibilidades. Y justamente creo que pasa en la vida, ¿no? O sea, cuando yo me está pasando algo y no me gusta cómo lo estoy viviendo, una relación o un vínculo, no es que cambie el otro, es cómo yo qué estoy pensando, cómo estoy gestionando esa emoción y qué es lo que yo quiero. Cuando yo tengo un para qué, claro, si yo quiero seguir esta relación con esta persona porque me interesa el vínculo, entonces ahí es donde la comunicación, ¿entendés? El pedido, de hacer pedidos, ofertas, ¿no? O sea, no pensar que el otro sabe lo que yo necesito, no pensar que el otro sabe que yo, o sea, no subestimar y no dar por hecho las cosas. Entonces, justamente eso me abre posibilidades. O sea, el poder distinguir que el otro no va a ser como yo quiero, sino que yo podemos entre los dos accionar y esto, ¿no? Del pedido, ofertas, che, mirá, a mí me gustaría que esto sea así. Yo te ofrezco esto, oferta, posibilidad, pedidos, hacer pedidos. ¿Qué necesito? Necesito esto. ¿Vos podés? Y no, no puedo. Bueno, negociemos. Si entre los dos queremos que esta relación siga, si este vínculo es importante para ambos. Y lo mismo con nosotros mismos, con nuestra vida, nuestro cuerpo. Y bueno, y lo mismo con Dios. Yo negocio con Dios también. Yo le pido, obviamente, pero ahí, accionar, pedir, ofrecer. Dani, bueno, se nota que sos una persona influyente, pero lo haces con mucha amorosidad y con mucha responsabilidad. Pero hoy en las redes hay muy abundante la información y también hay mucha presión. ¿Cómo, cómo le podríamos hablar a esas personas, como decíamos antes del corte, que están en una situación de incomodidad, pero a veces no es tan fuerte como para moverlos de ese lugar, y no han encontrado el propósito, ¿no? para moverse de ese lugar? ¿Qué mensaje podríamos transmitirles? Yo creo que tiene que ver, ¿sabes qué? Con la base, con la identidad. O sea, si se trata de uno, o sea, no me voy a mover si yo no sé lo que valgo. Si yo no sé lo que valgo, el bajar de peso o el cambiar de trabajo o el salir de ese vínculo tóxico, por más de que pase lo que pase, yo no me voy a mover. Entonces creo que tiene que ver con ir con lo interno de saber quién soy y qué valgo y qué es lo que yo, que vendría a ser esto, ¿no? ¿Cuál es mi esencia? Entonces, si yo sé lo que valgo, empiezo a poner límites, si yo sé lo que valgo, me muevo, si yo sé lo que valgo y quién soy, voy a saber lo que quiero y lo que necesito. Pero me encuentro con un montón de personas que no saben quiénes son, lo que necesitan, lo que valen. Entonces, si yo no sé lo que valgo, me va a dar lo mismo y voy a seguir en el mismo lugar. Entonces, creo yo que lo primero es abrirte y decir, ¿quién soy yo? Este valor que me habla Dani, ¿de qué está hablando? De esta identidad, de que mi valor no se basa en lo que tengo material, en lo que logré, si tengo el mejor trabajo o no, si me recibí o si no me recibí, del título que tengo. Se basa en los inicios, de quién soy yo y para qué estoy acá en el mundo. Y una vez que encontramos, creo que ese valor, eso nos hace correr. Me pasó a mí a hablar de Dios, ¿no? Era tanto el amor y era tanto es el fuego que yo sentía que empecé a hablar y no me importa si la gente se incomoda. No me importa, porque sé que llevo esperanza al mundo y sé que hay alguien que me va a escuchar y hay alguien que me está escuchando y que necesita eso. Pero antes de estar para el otro, es estar para mí. Entonces, no sé, no puedo decir cómo lo deben hacer. Sí puedo decir que se empieza por dentro. Sí puedo decir que se empieza sabiendo quién soy yo. Y la mejor manera de saber quién soy yo es preguntándole a nuestro creador. Es preguntándole a Dios, ¿quién soy yo? Si vos me creaste, ¿quién soy yo?
¿qué es lo que yo valgo? Porque más allá de que te digan, sí, Jesús murió en la cruz por vos, eso es algo sabido, pero no a todos les llega. Entonces, pedirle a Él que te revele quién es y quién sos vos. Y ahí creo que empieza el cambio. El que vos sepas quién sos, cuánto valés. Y creo que la mejor manera, ¿sabés cuál es? Es conociendo quién es Él y cómo lo conocemos a Él con esto. Mirá, yo siempre digo, el mejor libro, y es como, ¿viste ese cuento que dice Elegí tu propia aventura? Que es un libro que vos vas eligiendo según lo que elegiste, te lleva al resultado. Bueno, yo siempre digo esto, ¿no? La Biblia, decís, ay, qué aburrido. Pero acá tenés el manual. Es el manual de vida. Acá te habla de administración, de economía, de autoconocimiento, de tus valores, de quién sos, de tus vínculos, los vínculos tóxicos, de la depresión, o sea, de absolutamente todo. Incluso yo armé una guía, que bueno, nada, era mucho, pero armé una guía sobre, que después el que quiere me escribe y se lo comparto, de nuestra identidad, de la ansiedad, del miedo, pero basado en lo que dice Dios. Entonces, cuando empezamos a saber quiénes somos, vamos a poder ir por eso que queremos. Pero si no sé lo que quiero, es medio difícil salir de esa incomodidad. Dani, además de saber quiénes somos, un poco volviendo a lo que decíamos antes, también de que somos creadores de nuestra vida, porque a veces nos posicionamos en este lugar de que, bueno, tampoco puedo hacer nada para cambiarlo, entonces me quedo donde estoy por más de que me incomode. Cuando realmente nos hacemos cargo y empezamos justamente a generar otras posibilidades, ahí también es un poco lo que nos permite, porque a veces, viste, en este discurso de que no, bueno, pero no voy a poder, pero no hay otra realidad posible, pero como en el caso de la obesidad, ¿cómo voy a bajar X cantidad de kilos? Entonces, también cambiar esa conversación interna, pienso que es fundamental, que es un poco lo que charlábamos antes. Sí, salir del modo víctima. A veces esto como es medio impactante porque me acuerdo cuando estaba estudiando el primer año de coaching, esto que te digan salir del modo víctima y ser protagonista. Pero no es que quiere decir que sos culpable, no. Salir del modo víctima, porque cuando estamos en modo víctima no podemos hacer nada, es total cierre de posibilidades, porque creemos que somos víctima y que no vamos a poder hacer, ni decidir, ni lograr nada porque nos están haciendo. Entonces, cuando entramos de víctima a protagonista, yo soy protagonista y yo puedo decidir. Dios me puede abrir todas las puertas que yo quiera, o sea, Dios me puede abrir todas las puertas, pero si yo no tomo decisiones, Dios no me va a venir a levantar y arrastrar. O sea, puedo tener un montón de puertas abiertas de trabajo, pero si yo tengo miedo, siento miedo y no creo en mí, quién soy, no voy a ir y aceptar eso. Entonces, creo que tiene que ver con esto de responsabilizarme. Y la palabra responsabilidad a veces se mira como algo negativo. Y yo, ¿sabes qué le digo a mis consultantes? Le digo, mira, le digo, o sea, que esto y esto y esto que lograste, ¿quién lo hizo? Yo. Le digo, o sea, que podías, le digo, y te hiciste cargo. Porque la responsabilidad es, imagínate que dependa de otra persona que vos comas. Imagínate que dependa de otra persona que vos tengas un trabajo, que consigas las cosas. No, depende de vos. Depende de vos, de lo que vos querés lograr y que te hagas responsable. Y lo mismo, hacerse responsable del éxito, ¿no? A veces cuesta un montón hacerse cargo de que, sí, esto sí, lo logré, lo logramos con Dios, pero lo logramos. Hacerme cargo del éxito también, eso es un tema para otro día, ¿no? Pero hay tanto para hablar y para conocer, pero tiene que ver con esto, empezar de adentro hacia afuera, trabajar en el ser. Porque si yo trabajo en mi ser, por consecuencia voy a hacer, y por consecuencia voy a tener. Estamos acostumbrados a hacer para tener y después ser. No, es trabajar adentro y eso se va a ver afuera por consecuencia, y en el cuerpo y en todo, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con eso. Dani, ahí es el inicio. Siempre en todos los programas me gusta traer algo de ciencia para darle un soporte a los que necesitan datos duros. Estoy investigando un poco esto de la cirugía bariátrica. Encontré un estudio publicado en el Journal of Obesity Surgery del 21 que analizó más de 500 pacientes postbariátricos y encontró que el 73% reportó una mejora significativa en la autoestima y en su sentido de propósito vital. Sin embargo, también observó que en muchos casos estos procesos requieren acompañamiento emocional sostenido para integrar la nueva identidad corporal.
Encontré también que en general las cirugías, por eso también el auge de las cirugías estéticas, ¿no? Verdaderamente modifican cómo nos vemos. Pero bueno, no hace falta llegar a una cirugía estética para poder construir una autoestima sana, ¿no? Eso es lo que quería ir. Pero este dato, de que la gente también necesita un acompañamiento para reencontrarse con esa nueva identidad. Sí, a mí me parece fundamental el acompañamiento psicológico o esto en lo que es la salud mental, fundamental. O sea, la salud mental es igual de importante que la salud física. Y eso es lo que se tiene que entender. Y ese acompañamiento que necesitamos, porque a veces estamos metidos tan en el problema o que no podemos ver las posibilidades. Entonces, el tener a alguien que te acompañe, que lo puedas ver, no te dice, míralo, no. Trabajás adentro tuyo y empezás a verlo, pero es fundamental. Y en este camino de la cirugía bariátrica, claro que hay gente que encima te lo dicen, ahí viene gente que vos le decís, se me operé, y hay gente que engordó. Entonces ahí está, ¿no? Esto de la responsabilidad de la palabra. ¿De qué me sirve? ¿Te suma? El otro día mi hija le dijo a una compañera, ¿te suma eso que estás diciendo? Y a mí me quedó y yo se me caía la lágrima del orgullo. Es esto, ¿no? De más allá de que te sume lo que te digan o no, me perdí un poco de lo que estábamos. Bueno, del apoyo. Bueno, entonces, del apoyo que necesitamos, me voy porque me hablo de mi hija y el orgullo es tan grande. Pero bueno, esto del apoyo que necesitamos, nosotros no siempre vemos las cosas. Y cuando cambiamos también nuestro cuerpo, a veces tardamos en poder vernos como realmente estamos, en esa distorsión, ¿no? de lo que es el cuerpo y yo estoy de una manera y no me veo. Entonces me es fundamental el acompañamiento para que la otra persona, el coach, en este caso yo, coach bariátrica, te pueda acompañar y que vos puedas ver todo eso que ya estás haciendo y todo eso que estás logrando. Pero es fundamental el apoyo y hacer terapia en este proceso, para mí siempre en toda la vida, ¿no? Pero en este proceso bariátrico. Las personas, si lo he comprobado, que me dijeron la terapia es una tontería, volvieron a engordar. El otro día casualmente hablaba con una persona que me dijo, a mí no me interesa tener la razón, porque no quiero tener la razón, pero me decía, tenías razón. Ya volvió a engordar, me dijo, tenías razón. Porque no tiene que ver solamente, o sea, si bien es un factor biológico, pero ya con la cirugía bajan los valores, te cambian el metabolismo, entonces el resto lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo llevamos ese cambio? Trabajando esto. ¿Y cómo trabajamos nuestra mente? Necesitamos ayuda. Yo quería ir al punto que hablamos antes de la influencia. Vos como expresás una influencia positiva, también vemos en redes muchos influencers, ¿no? Que al contrario, la influencia es negativa en este sentido. Como estás bien. O sea, tenés que ir por el mundo diciendo yo soy así y no cambio porque soy así, me reconozco así y no se da esta posibilidad de mejora. Es como victimizar, o sea, en el estado de víctima, pero afrontando el mundo en ese estado. Yo estoy así, me tocó nacer así, o hice esto y ahí quedé. Y nadie que me joda. Bueno, déjame dudar de eso desde mi perspectiva, de que yo creo que esas personas, o sea, a ver, las personas que tienen, en este caso, obesidad o sobrepeso, tiene que ver con cosas también que vivieron, ¿no? Más allá de lo biológico o lo que es la genética, más allá de cosas que vivieron, que callaron, que no dijeron, abusos. Entonces, a veces ponemos esa coraza, esa cosa de decir, no, si yo soy así y esto de víctima y no queremos incomodarnos en entrar a trabajar y aceptar ese dolor o eso que hay que sanar, que se tiene que sanar. Entonces, creo que ahí es el tema. Yo no digo que las personas que tienen obesidad, digo, listo, hay que discriminar, no, pero sí creo que te lleva a tener muchas más enfermedades. Entonces, hacer apología de la obesidad no está bueno, hacer apología de la cirugía bariátrica tampoco está bueno porque no es para todo el mundo. Entonces, creo yo que hay un tratamiento para cada uno, pero sí sabiendo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo,
que es el templo, que es lo que nos conduce, que nos lleva todos los días que nos levantamos, mis rodillas, yo no podía más, no podía subir los 2 pisos de escalera, no podía hacer ejercicio. ¿Cómo iba a estar bien para mi hija si yo no estaba bien para mí primeramente? Entonces, de vuelta, tiene que ver en la identidad y tiene que ver en quién soy yo y lo que me valoro, ¿no? Sí, vos lograste, digamos, ese equilibrio entre esa vulnerabilidad con el liderazgo. O sea, salir inmediatamente de este rol de víctima. Esas herramientas vinieron mucho del coaching, ¿cierto? Sí, vinieron mucho desde el coaching en hacerme cargo, ¿no sabes? El primer año yo me peleaba con el director que era mi profesor, porque yo, no, esta es mi realidad, le decía yo, esta es mi realidad y esto es así. Ah, sí, me dice, sí, bueno, es tu realidad, pero esa realidad podés cambiar el enfoque y verla desde otro lugar. Entonces, el primer año fue como transformador totalmente porque dije, no, pará, o sea, no me estoy haciendo cargo, era todo me hacían, porque la otra persona hacía, y eso influía en que seguía alimentando esa victimización de, no, bueno, sí, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, hasta que me di cuenta que sí podía, hasta que me di cuenta que tenía un montón también de armaduras. Hay un libro que me hizo llorar, El caballero con la armadura oxidada, no sé si lo pudieron leer, que habla de esto, de las armaduras que nos ponemos, ¿no? La armadura del enojo, la armadura de la superación, la armadura de no sé, tantas armaduras que nos ponemos para que los demás no puedan vernos o ver esa vulnerabilidad y nosotros mismos no hacernos cargo de esa vulnerabilidad, que no lo podemos todo y no podemos todo el tiempo. O sea, no podemos, somos humanos, somos insignificantes, si bien tomamos decisiones, sí, pero entender que no podemos con todo, y ahí es donde entra Dios, que Él sí puede con todo. Dani, para, digamos, cerrar un poco este enfoque que queríamos recién traer con Mario, en definitiva, haciéndonos protagonistas de nuestras vidas, de nuestras decisiones y de nuestras acciones, sí podemos cambiar esa versión que estamos siendo para hacer aquello a lo que queremos llegar. Esto nos parece fundamental traerlo y que depende de nosotros principalmente. Y bueno, vos que estás muy ligada y muy vinculada con esta conexión con Dios y con la fe, también, digamos, en este caso depende de él también. Dani, a quienes les haya resonado, quienes quieran contactarte para hacer algún proceso con vos, ¿cómo pueden hacerlo? Bien, me pueden contactar en Instagram, estoy como soy Dani Alvarino con B larga, y en TikTok en TikTok genero contenido exclusivo para pacientes bariátricos, sobrepeso, etcétera. Estoy como soy Dani Dani Alvarino Lena, y en Instagram soy Dani Alvarino, porque me cambié, antes era Danielita Essen, y si no, bueno, me pueden contactar a mi WhatsApp, tienen ahí en Instagram, tienen el link directo, me escriben y yo los puedo acompañar en este proceso exclusivo bariátrico o en cualquier proceso, a cualquier cosa que quieran lograr y no estén pudiendo y necesiten ayuda. Creo que el primer paso es la aceptación. Si yo acepto que no puedo sola y que necesito ayuda, vamos, que yo te acompaño y no te voy a soltar la mano y me comprometo a acompañarte en ese proceso y que logres eso que no estás pudiendo. Lo hago con mucha pasión, con mucho amor, con mucha responsabilidad sobre todas las cosas. Me capacito todo el tiempo y eso es importante decirlo. Trabajo con personas y es importante decir que no es, listo, solamente porque me operé, soy coach bariátrica. No, me especializo y creo que es fundamental eso, más allá de haber pasado por la cirugía. Y después, bueno, obviamente, ser coach ontológica, el trabajar sobre el ser y todo el tiempo me estoy capacitando para ser mejor y estar para la otra persona en lo que necesita, sobre todo lo que necesita la otra persona, no lo que yo quiero lograr, sino lo que la otra persona necesita. Dani, bueno, muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias por recordarnos también que cada proceso puede ser una oportunidad de servicio, ¿no? De influir positivamente en el resto. Eso es muy importante. Gracias a la audiencia también por acompañarnos. Nos vemos el próximo episodio. Gracias por incomodarse con nosotros. Gracias. Gracias.